a Sergio Larraín. ¿Qué recuerdo tienen ustedes, si algún recuerdo en especial acerca de aquello? Mire, lo conocí desde que tengo uso de razón, según mi recuerdo, porque vivía no lejos de donde yo mismo vivía, en la esquina de donde comienza la calle Providencia y termina la calle Tobalaba. Y en esa esquina, hacia el río Mapocho, se encuentran también el canal San Carlos con el río Mapocho. Y entonces en ese paño de terreno tenía su casa el padre de Queco Larraín, o sea, Sergio Larraín García Moreno, con su familia y con 2 hijas o 3 hijas, ya no, 3 hijas, bastante buenas mozas. Bueno, de modo que yo me acuerdo haberlas visto, ellas desde niñitas y a Queco también, desde que yo tengo uso de razón. Y luego, en el colegio donde yo entré a los 7 años, también estaba, pero un curso más abajo que yo, Sergio Larraín Echenique, el Queco, y entonces ahí lo veía todo el tiempo, porque estábamos en cursos contiguos, pero no es que yo haya hecho amistad con él en el colegio. Lo conocía mucho, pero no más que de verlo todos los días, claro, o muy seguido. Ahora, en esa época, yo me acuerdo, ya un poco mayor, ya, digamos a los 15 años, me acuerdo que caminaba el Queco ya saliendo del colegio por la avenida Pedro Valdivia, porque este colegio era el que llamaban San George, San Jorge le decíamos nosotros en castellano. Entonces caminaba de una manera curiosa, por lo menos para mí en esa edad, que era con pasos largos y como empinándose cada vez que caminaba. Bueno, yo incluso me acuerdo haber tratado de imitar un día esa manera de caminar. No quiero exagerar, porque no era una cosa absurda ni grotesca. Bueno, fuera de eso, nos veíamos, claro, pero yo no supe de su interés artístico, sino cuando comenzó, ya después de salido del colegio, comenzó a hacer fotografías o mostrarlas y tenía mucho interés. Sé más o menos la historia, pero para qué repetirla, de su pertenencia, de cómo se asimiló a un conjunto de fotógrafos encabezado por un gran fotógrafo francés y una agencia importante. Bueno, pero eso lo sé en forma indirecta. Ahora, yo vi alguna vez exposición de fotografías del Queco Larraín, donde participaba este Sergio Larraín Echenique, y me parecía muy notable. Y he seguido mirando fotografías de él cuando me topo con ella, en distintas partes, incluyendo en París, porque yo viví ahí 17 años como desterrado, y entonces ahí me acuerdo haber visto en distintas ocasiones fotografías de él y apreciándolas mucho. Fotografías sobre escenas que ocurren en el propio país, Chile, y también otras de otras partes, pero recuerdo muy bien una fotografía notable de él en que hay una niñita que va bajando una escalera de piedra en Valparaíso y con un conjunto de murallas blancas, si recuerdo bien, como que se quiebran una con la otra mientras nace hacia abajo esa escalera con la niñita caminando, bajando. Bueno, y muchas otras fotografías notables. Ahora, en realidad yo conocí mucho más que al Queco, a su padre, Sergio Larraín García Moreno, coleccionista, hombre de cultura, con lo cual hicimos, mi mujer conmigo, hicimos bastante amistad. Al volver nosotros dos recién casados de Europa, después de un año y tanto en Roma, y ahí incluso mi mujer, que había hecho estudios en París y en otras partes de historia del arte, resulta que Sergio Larraín le propuso que hiciera clases de historia del arte en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, que quedaba en un edificio, una casa antigua de Fundo, en realidad, de lo Contador, que era el Fundo, cuyas casas han sido
las de arquitectura de la Universidad Católica, del cual era decano Sergio Larraín, y él mismo vivía al lado, por lo demás, con otras casas para sus hijas, ya no recuerdo bien. Y entonces mi mujer hizo varios años clases de historia del arte, nombrada por el decano Sergio Larraín. Bueno, entonces ahí lo veíamos mucho más seguido, al padre, no repito, al hijo que ya no estaba en la casa, creo, no vivía junto a sus padres, no recuerdo bien, seguramente ya se había casado, en los años, estoy hablando de los años 60, ya se habría casado con una niña muy buena moza, nacida en Lima, hija de padre peruano, entiendo que de origen francés, y esta niña que conocimos bastante, que yo he seguido viendo en algunas ocasiones junto con mi mujer, en París o en otras partes, se llama Paquita Truel. Entiendo que es de origen francés el apellido, pero ella es de nacimiento peruana. Ahora, el padre de Paquita Truel era un coleccionista muy reputado en Lima de paños tejidos precolombinos, muy notables paños que Sergio Larraín, cuando se casó la Paquita con el Checo, tuvo buena amistad con el padre de la Paquita y entonces recibió de regalo, o bien también mandó adquirir, o adquirió él mismo en Perú, estos paños tejidos, quechua, por decir algo, originarios y muy notables, muy extraordinarios. Ahora, Sergio Larraín, padre, dejó, entiendo, para una fundación en vida o después por testamento, dejó sus obras de arte, que tenía numerosas, incluyendo contemporáneas, quiero decir, qué sé yo, estatuas, pequeñas estatuas en realidad, de Giacometti, para citar un caso, y otras pinturas también, bueno, muy notables. Y él tenía estas colecciones precolombinas, tenía una cantidad de obras, no solo estos tejidos, y entonces todo eso lo dejó para el Museo Precolombino, que así se llama, que funciona en un lugar de Santiago bastante notable, porque son llamados los antiguos tribunales. En realidad lo eran en el periodo llamado colonial, en realidad se llama el periodo indiano, ese del siglo XVI hasta principios del XIX. Y en ese museo están las cosas que dejó Sergio, y yo creo que de forma directa e indirecta también, estas colecciones de obras de arte y el espíritu que se respiraba en la casa de Sergio Larraín y de su mujer, deben haber influido en el Checo, pero de una manera que se manifiesta en forma indirecta, porque en la fotografía, a través de su gran talento, en realidad talento con visos a veces geniales, para tomar fotografías muy decidoras, y han pasado 50 años o más, y esas fotografías siguen teniendo valor actual, porque son obras realmente de arte, cosa que no se puede decir de toda la fotografía de ninguna manera, pero sí en el caso de Sergio Larraín. ¿Qué sensaciones le provoca a usted la fotografía de Sergio Larraín? No, eso es muy difícil que yo le explique eso, porque no las he visto desde hace años, y recuerdo esa que mencioné, pero tendría que hacer esfuerzo de memoria y seguramente diría cosas retóricas yo mismo al hablarles a ustedes y no verdaderamente sinceras, de modo que prefiero no hacer mención a eso. Hay un mundo en la fotografía del Checo Larraín, que es un mundo, en mi opinión, bastante desolado, un mundo que no excluye lo atroz, no es que lo incorpore, porque hay fotógrafos chilenos como
los nombres, La Paz Errázuriz, que se dedicó a tomar fotografías atroces, por llamarlas así, de personas deformes, etc. No es que se haya dedicado a eso Sergio Larraín, pero sí bordea una experiencia que yo creo que tuvimos todos los de esa generación, que aunque sea a distancia, bueno, vivimos, porque teníamos ya uso de razón, el transcurso de la Segunda Guerra Mundial a través de las noticias y de personas que llegaban también a Chile. Y fuimos en cierto modo testigos, tanto durante ese periodo como después del 45, cuando empezó a haber revelaciones sobre los campos de concentración y campos de exterminio nazi, bueno, y las fotografías innumerables sobre ciudades destruidas por los bombardeos. Yo creo que en buena parte nosotros, estoy hablando de los que estábamos en ese colegio, en esos años, fuimos influidos por ese ambiente que recibíamos a través de expresiones gráficas y fotografías o relatos impresos, pero que fue como si los hubiéramos vivido, porque ya los medios de comunicación eran suficientemente poderosos como para hacer que uno participara de grandes hechos horrorosos, como fue la Segunda Guerra Mundial, aunque estuviera al otro lado del mundo, que es el caso del país Chile. Yo creo que eso nos marcó, en todo caso creo que sí marcó a Sergio Larraín en el ambiente que se nota y el pensamiento que podía haber en sus fotografías, y también creo que me marcó a mí en lo que yo he escrito y creo conocer. Ahora le dije que no quería opinar sobre el espíritu o el sentimiento que yo puedo tener sobre la fotografía, pero me doy cuenta de que lo he hecho contra mi voluntad. Don Armando, ¿nos podría relatar el suceso que usted escribió en alguna ocasión? Mire, la verdad es que no me acuerdo también de cómo está escrito y publicado en alguna parte. Eso tiene que ver con 2 o 3 puntos. Uno es que con mi mujer y mi familia, éramos 8 personas, bueno, vivimos en l'Île Saint-Louis, que es la isla que queda detrás de la isla de la Cité. La isla de la Cité es donde está Notre Dame de París, bueno, y otro conjunto de edificios desde el medioevo adelante, muy notables en París, porque era la cuna de la ciudad de París, en realidad era esa isla. Y luego detrás de esa isla hay otra isla más pequeña que se llama San Luis, y que en realidad no pasó a ser habitada, porque había animales ahí, creo, en esa isla San Luis, hasta el siglo XVII, en que pasó a estar construida esa isla, las calles de esa isla, y viviendo personas. Entonces nosotros vivimos en l'Île Saint-Louis en un edificio que era el ala en realidad de un hotel particulier, o sea, un palacio de París del siglo XVII, y en esa ala había departamentos, y en el segundo piso vivimos nosotros. Y lo digo porque esta historieta relacionada con fotografías de Sergio Larraín se produjo precisamente en lo que se llama los quais, o sea, bajo la isla junto al río Sena, que tiene dos grandes alas del río, 2 cursos, y naturalmente con los respectivos puentes. Bueno, bajo los puentes y todo a lo largo de cómo el río abraza l'Île Saint-Louis, lo mismo hace con la isla de la ciudad. Hay lo que se llaman los quais, que son espacios de 4 o 5 metros, contrafuertes del río mismo, bueno, que están pavimentados con piedras, ¿cómo se llaman estas piedras?
que solía ver en algunas ciudades, en Santiago mismo, y ya las han deshecho todas. Adoquines. Bueno, y se puede caminar ahí, leer incluso, porque hay escaleras que bajan a eso, y entonces uno sentado en una grada, un peldaño de la escalera puede leer, qué sé yo, y pasear. Bueno, entiendo yo que fue en la isla San Luis que Sergio Larraín Echenique, el fotógrafo, tomó a lo lejos una fotografía que se producía el hecho que él fotografió en la punta, hacia abajo, según la corriente del Sena, de la isla San Luis. Y entiendo que estaba representada en esa fotografía una escena de amor o de sensualidad más bien, algo escandalosa. Bueno, supo de eso porque vivía en París y porque era gran amigo de Elie Saint Louis, se llevaba paseando por ahí, el gran escritor, notable escritor, muy buena persona además, que cosa que es más rara que ser buen escritor, Julio Cortázar. Y entonces escribió un cuento que se llama Las babas del diablo, que ocurre justamente ahí, y en que el fotógrafo que aparece en el cuento, porque aparece toda la fotografía tomada a distancia hacia la punta de Elie Saint Louis, era el modelo Sergio Larraín, Quieco Larraín, fotógrafo. Y si recuerdo bien, Cortázar me dijo que había tomado esta historieta, que la había oído él, no estaba presente, creo. Bueno, y entonces había aprovechado esta historia para ese relato de las babas del diablo, que es muy notable, erótico y terrible a la vez. Obsceno más bien. Y escandaloso. Bueno, y a su vez, el gran cineasta italiano, y ahora voy a dudar si era Antonioni o Visconti. Antonioni era. Bueno, tomó esa historieta, se basó en esa historieta, ese relato de Julio Cortázar, para hacer una película que se llama, con una técnica que se usa para ampliar la fotografía, se llama Blow Up en inglés, pero la película es italiana. Y aparece el fotógrafo entonces que ya está transformado, porque no tiene ningún rasgo de Quieco Larraín, pero aparece en la fotografía un fotógrafo que en un parque, ya no en la isla, etcétera, que en un parque fotografía a distancia una escena también obscena y escandalosa. Entonces hay una conjunción de formas de arte, creo, y en el caso de Sergio Larraín se puede decir, y repito, que sus fotografías son a menudo verdaderas obras de arte, cosa que no se puede decir de cualquier fotografía de ninguna manera. Pues bien, esa obra de arte originaria, luego la obra de arte que es el cuento de Cortázar, Las babas del diablo, y luego la obra de arte también, porque en las películas con algunas ocasiones se puede hablar de tal obra de arte, de Antonioni en Blow Up. Entonces es una conjunción interesante, creo, y entiendo que la historieta que he relatado ahora es completamente genuina. Creo recordar haber conversado con Cortázar al respecto, y era consciente, por lo menos, de lo que he relatado ahora. Yo creo que con esto se agota lo que yo puedo decir de Sergio Larraín. Me consta, claro, que ha estado viviendo desde hace muchos años en un valle transversal del norte chico, y que está, según me han dicho, porque no lo he visto nunca, está muy aislado o hace una vida, digamos, ascética en ese valle, que creo que es un valle reputado porque
tiene un ambiente, una atmósfera humana muy particular o bella. Yo creo que con eso basta.